Calidoscopio multicolor con Jordi Brugal. Hay artistas que crean con sus manos. A mí esto me llama mucho la atención porque no tengo esa capacidad, no tengo ese don. Pero hay artistas que con sus manos son capaces de dibujar cuadros, crear esculturas, montajes, diseños varios. Estos artistas en su interior vislumbran, ven lo que será la obra artística y la acaban plasmando en la materia, en los elementos, en aquello tangible, en aquello físico que podemos ver, como digo, a través de sus manos. El artista que hoy nos ocupa no solo crea, pinta, dibuja, esculpe con sus manos, sino que también organiza eventos, es director artístico, hace body paint, puede hacer diseño de interiores, cambiar la atmósfera, el ambiente de un local mediante dibujo, mediante esa atmósfera que sale de su interior. Es una persona muy especial, es un artista, por tanto, polifacético, muy versátil. Es un artista que también tiene arraigo en la música. Es una persona con un mundo interior muy vivo, tiene su alma, su espiritualidad. Yo lo vi por primera vez en la televisión, en el programa de Tony Rovira. Es el 7 Ibiza. Todo un personaje, utiliza el humor, utiliza la interpretación, mucha imaginación, mucha creatividad, mucha originalidad. A ver qué nos aporta y a ver qué conocimiento, como siempre, extraemos de este personaje tan entrañable y tan simpático y tan divertido y tan multifacético. El 7 Ibiza. Todos sabemos lo que es la belleza, lo que es atractivo, lo que es bonito, lo que nos llama la atención, pero ¿qué es el arte? ¿Qué distingue una buena obra de una mala obra bella, atractiva, valiosa? ¿Qué es el arte y cuál es el arte de calidad? Bueno, el arte para mí es una expresión espontánea de cualquier persona que saca su sentimiento de forma, como he dicho, espontánea, y que lo transmite. Ya puede ser en arquitectura, ya puede ser en escultura, ya puede ser en pintura. Toda la parte de nuestra historia está creada con arte. Somos los primeros dibujantes que formamos la parte de la civilización después que viene. Creo que es... ¿Y tú crees que el arte parte de la mente, del corazón, del alma, de una energía onírica, etérea, invisible? ¿De dónde parte esa esencia mística o del arte? Creo que nace de una necesidad, en una falta de, en una necesidad, una falta de expresión, de transmitir algo más que la gente no llegó a ver aún. Hablaremos de dónde parte ese proyecto, esa obra en concreto, si parte de la mente, si parte del alma, si parte del corazón y cómo se acaba plasmando. Esto lo hablaremos luego, pero es muy interesante lo que dices, esa necesidad de expresión y quizás de mostrarte cómo eres realmente. Yo creo que sí. Hoy charlo con un artista visual, plástico, alguien que juega, que construye, que crea con los colores, con las texturas, con los relieves, con los materiales, con los elementos. Es un artista imaginativo cuyo principal instrumento son sus manos, como la mayoría de los artistas. Esto es curioso, cómo de la mano se llega a la obra. Pero antes de la mano, como decíamos hace un momento, a ver de dónde parte esa chispa creativa divina. Utiliza también la parodia y el humor, vive la vida como un carnaval, como un festival, como una fiesta, sin complejos, ni amarguras, ni limitaciones. Cristian Brest, el 7 Ibiza, sobredosis de admiración. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, bien, estoy muy bien. Muchas gracias por la entrevista, por estar aquí. Y es un gusto para mí un poco transmitir todas mis sensaciones, mis pensamientos y más la gente que me sigue, más todos los curiosos. Es decir, este mes he tenido... Mira que tengo pocos seguidores porque me han hackeado la cuenta, la otra es lo que ha pasado, y he tenido visualizaciones, ya llego a 20.000 en un mes que están mirando mi página. Pues entonces, está muy bien. Sí, muchas gracias. Está muy bien, vas recuperando el éxito. El éxito al menos en Instagram.
Hace unos días en televisión, el martes de esta semana, te hice una broma, te dije, oye, está CR7, que es Cristiano Ronaldo 7, y tú podrías ser CB7, porque eres Christian Brest 7. También, no lo había pensado, mira. Esa es una broma que te quería hacer. Y otra broma es las mujeres mayores tan entrañables, tan cariñosas, pero también tan honestas, que van al plató del programa de Toni Rovira en televisión, ¿nunca se han equivocado por un lapsus linguae, un lapsus mental, y te han dicho, eres el SEAT Ibiza en vez del 7 Ibiza? No, más bien me dicen un Porsche. Un Porsche. Un Porsche. Un Porsche Ibiza. No, me dicen de todo. Ya estoy acostumbrado. Incluso a la gente a veces me para por la calle y tal. Pero ya sea por una cosa, por la otra, a veces me quedan viendo. Eres el SEAT Ibiza. Ah, no, el 7 Ibiza. Eres CB7. El set, me dicen el set también, claro, de 7. En todo caso, la pregunta es obligada. ¿Qué significa el 7 Ibiza y de dónde viene ese nombre artístico tuyo? Bueno, viene como un apodo porque antes empecé como en los años, digamos, a pintar, empecé con la parte urbana. En los años 90, a pintar empecé en el 94, por ahí, y me puse 7, pero porque mi fecha de nacimiento es 25 del 5 del 77. Entonces, como termina en 7, puse el 7. Y aparte tengo una cicatriz aquí que justo me hace un 7. Tienes un 7. Ahí marcado, que me hice un corte y entonces me marcó un 7. Y me en el pantalón no, en la pierna. En la pierna. Y de ahí, pues todo el mundo... Es como que me puso un mote, un apodo, el 7, el 7, el 7, y se me hizo... La gente me llama más 7 que Cristian, y de ahí, pues, pillé la fama, el 7 Ibiza, claro, porque del 7 y de Ibiza, de criarme allí... Hablaremos de la Isla Bonita. La isla bonita y tan bonita. Pero es cierto, Cristian nació el 25 de mayo de 1977 y de ahí el 7-7 y el 7 de la pierna y tantos 7. Digo, tendré que ser el 7, otra no queda. No, bueno, pues tiene su gracia. Dicen que el 7, de todos modos, es un número divino, haciendo la metáfora sería el dorsal de Dios, Sí. Los 7 días de la creación, por ejemplo. ¿Tú crees que el 7 también refleja o representa la perfección a la que aspira un artista? ¿Un artista aspira a esa perfección o solo a crear, no importa la calidad? El 7 tiene una mitología que es un número muy mágico, muy esotérico, siempre me lo han dicho, incluso en todas las mitologías y en todas las, incluso, no sé si puede ser en las religiones, pero el 7 siempre ha sido un número mágico, dicen que es un punto del infinito, un punto con el otro, y no lo sé, me ha gustado y incluso me gusta mucho la firma, me gusta mucho como... Y me siento ese trazo quebrado, ¿no? Sí, me siento... Ese punto de inflexión hacia abajo. Claro, me siento identificado, no lo sé, no te puedo... Simplemente me gusta. Correcto. Tú eres originario de Argentina, creo que me comentabas que eres de La Plata. ¿Puede ser? De Mar del Plata. De Mar del Plata, sí, perdón. Yo soy de Mar del Plata, que es como un lugar como Barcelona, que está un poco más abajo de Buenos Aires y es muy parecido a esto, pero costero, con olas, con surf. Y el agua un poquito más fría. Mucho más fría. Por el Atlántico. Atlántico, claro. Sin embargo, has vivido en Ibiza, en París, Sí. ahora en Barcelona. También me comentabas hace un ratito lo de Costa Rica. He vivido en Costa Rica, he vivido en París, he estado en Panamá, he trabajado en Costa Rica, he trabajado en Panamá. Trabajado me refiero a pintar, dejar obras mías o hacer algún tipo de exposición, en París también. Y en Madrid mucho he hecho también. He estado con artistas muy famosos, el batería de Marta Sánchez, que iba muchos años, ahora antes de que falleciese, Juan Otero, entonces tengo un montón de referencias de crearme con artistas que venían a la isla en la época de los 90, Marta Sánchez, de ver a todos ahí, Sade, no sé, te puedo hablar de... Iba Freddie Mercury, pero Freddie Mercury iba antes porque esa época ya no estaba con nosotros. Vamos a hablar de Ibiza. Pero vivir, has vivido en Ibiza, Mar de la Plata, sin duda, sí. Barcelona. Vivir he vivido en Argentina, he vivido en Brasil, he vivido en París, he vivido en Costa Rica y bueno, y Asia he ido 3 años que iba un poco como cuando terminaba la temporada y me echaba 6-7 meses, hacía desde como
desde Vietnam para abajo, casi todo, Bali, Indonesia, hablo 5 idiomas, entonces ahí un poco me relajaba y ahí no trabajaba, iba más chill out, más tranquilo. En el caso asiático era, como estás diciendo, un tema de relax. Sí. Pero ¿te has movido tanto por el globo siguiendo tu vocación artística, creando, o ha sido ganas de aprender, de ampliar A veces horizontes? yo creo que los artistas necesitamos un momento de reflexión, inspiración, incluso hubo mucho tiempo de estar sin hacer cosas. A veces me ha tocado temporadas, un año, tal, y decir, ahora no me sale la inspiración, estoy en una época de cambio mío personal, estoy en unas cosas que necesito entenderme yo para sacar otra motivación. Entonces son como etapas y épocas que vivimos. ¿Y dónde te has sentido más a gusto? Bueno, en todos lados me he sentido muy a gusto. Aquí en Barcelona me siento súper a gusto. Estoy ahora mismo en muchos proyectos, he estado aquí. Lo que pasa es que aquí me pilló la pandemia. Entonces aquí me he tenido que quedar porque yo venía a preparar cosas para Ibiza y después ya me quedé aquí y después estuvimos unos años y entonces aquí me recreé y maduré en muchos aspectos, como te has dicho, televisión, teatro, la parte de redes. Antes no me sabía, antes era como una parte más plástica de decorar afuera y ahora soy un personaje y entonces eso me hizo también tener que transformarme y tener que evolucionar a todos los cambios de las tendencias de ahora y las generaciones que buscan otros aspectos, y ahora todo es muy rápido y tengo que transmitir todo rápido y de otro formato. Lo mismo que tú, y todos entendemos que ante los cambios tenemos que adaptarnos. Te pasa un poco lo mismo que a Tony Rovira, que él decía que cuando era pintor, claro, llegaba a un público muy determinado, muy acotado, y que saliendo en televisión, pintando a través de la pequeña pantalla, Sí. podía llegar a más personas y, por supuesto, a través de las redes sociales Claro. y de Internet. Y es otro mundo, tienes que refinar en mucho sentido porque tienes que Tu ser... obra es más amplia y es más diversificada. Sí, así es. Hace un rato también hablamos de lo versátil que tú eres y ahora vamos a repasar tu obra. Sin embargo, en Ibiza, que yo supongo que también le tienes muchísimo cariño y vas yendo y viniendo, y es tu nombre, el 7 Ibiza, tiene una cara hippie espiritual, y por otro lado, otra cara que es de fiesta extrema. ¿Tú te has sentido a gusto con estas dos caras? Sí, ¿Hay una sí, que sí. valores más que la otra? Sí. ¿O ese No, contraste porque te encanta? tú has dado, claro, es decir, tiene esas dos facetas porque yo me he criado en un mundo como que fue más urbano y también la parte de discoteca y también la parte de los hippies, entonces empecé a mezclar un sentido. Incluso antes eran pinceladas más sueltas y uso unos toques de neón como más discotequero en las obras mías pictóricas que hay. Y sí que transmite un poco como los dos mundos mezclados, un poco urbano y un poco las partes de las fiestas de Ibiza. Y bueno, hay gente que me ha dicho, yo cuando veo una obra por la calle ya sé que eres tú. Entonces me dicen, incluso la dimensión y el color y ellos detectan como una especialidad que tengo. Se puede identificar el autor que hay detrás. Y para mí es que lo hago espontáneo. Es algo natural. Claro, es algo natural y la gente puede decir, ya, vi un 7, o estuve en Madrid, vi una obra tuya, me ha pasado muchas veces, gente que dice... Al igual que pasa con la Isla Bonita, con Ibiza, ¿tú también tienes ese componente espiritual sumado al componente más social, fiestero? Sí, tengo ese componente espiritual, es decir, es una parte que yo creo que nace más de la espiritualidad. Es decir, cuando tú trabajas mucho... Bueno, yo en mis principios sí. En mis principios trabajo mucho con mi yo interno, tengo que tener un equilibrio, tengo que tener paz, tengo que tener una forma, estar relajado para hacer mi obra mejor. Incluso yo soy melagónomo, que a mí mientras más caos me das, más tranquilo me vuelvo. Entonces, pues en mi casa estaría a gusto, ¿eh? Yo cuando estoy es como el que dirige una obra de orquesta, ¿no? Sí. Entonces están todos bom, 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 y yo, mientras más caos hay, mejor me siento y más voy equilibrando toda esa parte. Es un caos controlado. Sí. Sí, dicen que muchos genios, que muchos artistas, realmente en la mezcla, en el desorden, en el descontrol, en el fondo encuentran inspiración y se sienten muy a gusto.
Sin Cuando embargo, me llueve, das para se aburren. pintar un plato o algo y no puedo. Algo pequeñito me desespera. Sí. Sin embargo, pero Necesitas bueno, variedad, una ensaladilla rusa. Hace un rato nos hablabas de Marta Sánchez, de su batería. Creo que en la televisión, un día que coincidimos, también me hablaste de Pocholo Martínez Durdiu. también, por ¿Con, ¿Con cuántos famosos has tenido tu relación? O has conversado, o has colaborado, o pues has con tenido un amistad? montón de estar ahí. Mira, ellos iban mucho a Escaballeda, a las Salinas. Pocholo, pues un montón de veces. La ¿sabes? mochila. Sí. ¿Qué pasa? Siete, hazme los dibujos así, ¿tú qué haces? Tal. Entonces, La moto. muy acelerado. Entonces, Autocaravana. como él sí. No, él venía con un 4 rojo. De hecho, vive por allí. Ahora no sé si vive. Y bueno, Marta Sánchez Verlaín, Roman Polanski. Es decir, Roman Polanski también. Lo he visto ahí un montón de veces, infinidades. Luego lo que te dije, Sade. Después de electrónica he visto a todos, a Faithless, a Moby, a Chemical Brothers, es decir, de toda la época de la electrónica antigua. Luego la parte de hip hop también, he estado ahí con J mayúscula, con Solo los Solos, con un montón de gente, con mucho muchacho, que es de aquí, Oliver, me he criado más ahí en la parte de Pachá, que hacía fiestas en Pachá, entonces cada temporada traía diferentes tipos de artistas por las diferentes modas o los artistas que se iban a poner más estaban en el repertorio. Comentábamos antes de iniciar la entrevista, antes de iniciar la grabación, que tú viniste muy pequeñito a España, en el año 90 más o menos, que tendrías 13, 14 años. Yo vine muy pequeño y para mí fue un impacto muy fuerte. Para mí y para mi familia, porque claro, nosotros veníamos de una familia conservadora, bien, y veníamos aquí a la época que mi madre quería comprar cosas aquí, porque era la época bien, y España estaba muy buen auge, buena época, y claro, ver las tías, las suecas, en pelotas, andaban así, y claro, todo el mundo en Ibiza, y era una naturalidad, un hipismo, que se juntaba el bohemio con el artista. Yo me quedé a cuadros, y era, la fiesta. dormíamos con las puertas abiertas, es decir, las fiestas y entonces... Porque tú cuando cruzas el charco en el año 90, 91, vas directo a Ibiza. Sí, vamos directo a Ibiza y mi madre compra una propiedad, empezamos después, nos quedamos, nos fue muy bien, pero ya después nos compramos otra cosa, nos puso a estudiar, tuvimos que hacer la parte del estudio, que convalidar unas cosas, pues como toda... ¿Y allí transcurrió tu adolescencia íntegra? Sí, ahí transcurrió mi vida particularmente. ¿Y la juventud? La juventud, mis amistades, mi hermana también trabaja en Ibiza, mi otra hermana está por aquí, pero es decir, nos criamos y prácticamente toda nuestra vida hicimos en Ibiza. ¿Y qué edad tenías cuando decidiste dar la vuelta al mundo en plan Willy Fogg, Phineas Fogg? La primera vez que empecé a dar vueltas, que hice toda Italia, fue cerca de los 20. ¿Eras jovencito? Sí, cerca de los 20. El año 97, 98 más o menos. Sí, y después ya hice salto la primera vez y ya hice Costa Rica, después Panamá. Pues empezaste pronto a volar solo y a buscar esa inspiración artística. Sí. Vamos a hablar de tu faceta artística, de esos orígenes, de cómo nace el artista, el 7 Ibiza. ¿Tú qué alquimia crees que se produjo en tu infancia que te hizo acabar siendo un artista visual y plástico? ¿Crees que hay algo en tu infancia, en tu juventud, algo que inició esa chispa? ¿Algún catalizador, algo que te gustaba? Yo tenía mucha sensibilidad con la música. Es decir, cuando yo empecé estudiando música, haciendo solfeo, piano, incluso podía grabar unas maquetas. En esa época estaba de moda Locomía, estaba de moda Depeche Mode, Iration, es decir, había YouTube, había todo otro género que era como un rock y empezaba a ser electrónico. En la Argentina estaba Soda Stereo, los Cadillacs, y había un género que iba a ser una transición al mundo que pasamos después de la electrónica. Entonces a mí me gustaba. Cuando llegué a España y me metí más en el mundo del arte y estaba el mundo del graffiti, estaba el mundo de, hey, pijo, ¿de qué vas? Tanto que miras. Entonces, claro, como era la época que se desenvolvió mucho la parte del hip hop, que venía en una de la segunda etapa, porque las primeras fueron en el 70, esa fue la segunda,
yo me involucré más en querer aprender. Luego me puse en artes y oficios, que ya me puse a estudiar más la parte de diseño, lineal y otras cosas. Y luego me pasé ya a estudiar diseño gráfico y bueno, ya luego hice body paint, empecé decoración, me metí cada vez más profundo a investigar más y ahora soy más polifacético en varios aspectos, que trato de cada cosa separarlo por departamentos y bueno. Tú estudiaste artes de oficios, artista gráfico, body paint, muchas formaciones diversas, Sí. pero de todos modos, ¿tú crees que el artista nace o se hace? ¿Tú crees que de pequeñito ya tenías esa esencia que Yo creo que solo tenía que florecer? Yo creo que el artista nace, es una sensibilidad. Lo que pasa, creo que muchos se frustran en el camino, creo que muchos se frustran en el trayectorio. Primero, que la vida es una cosa que nos pone un montón de trabas para seguir, que tienes que alimentar, tienes que pagar, la familia, hijos, responsabilidades. Y no siempre tienes la oportunidad de desarrollarte mediante la formación o mentores o maestros. Claro, si a lo mejor te metes en un trabajo que tienes que trabajar de las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, 6, pues claro muerto. Que te queda para tus hijos o para ti o para la casa. Y eso, de alguna manera, tienes que ponerte como una autodisciplina. Es como el que le gusta el karate o al que le gusta la natación. Tienes que decir, yo hago esto y me separo un tiempo para mi vocación. Y a mí, pues gracias a Dios, le pude poner una intensidad en lo mío. ¿Y sigues tocando los teclados o no, ya lo abandonaste? No, pero hablo con músicos, me crié con muchos músicos. ¿Y te relacionas con músicos toda la semana? Me relaciono con músicos, tú sabes bien, y me relaciono con música y hago proyectos y cosas. Y organizas eventos, que también lo vamos a comentar. De todas maneras, ¿qué influencias artísticas, qué escuelas, qué movimientos a ti te inspiran? Me refiero más a tu faceta de artista plástico. Por ejemplo, creo que te gusta el manga, el anime, el cómic. Sí, en los principios de cómic me gusta más la parte de Marvel, de Alex Rox, artistas mucho más antiguos, de la época que estaba Conan el Bárbaro, que hacían una expresión muy... Sí. Lo sabíamos. ¿Sabes? Gary Koo, es decir, me gusta mucho... artistas más después que vinieron, me gusta mucho Gary Koo, que fue el que inventó el Alien, que puso una Gary Koo no es, Gary Koo, que es un pintor, perdona, que conocí en Ibiza, que me enseñó. El creador del Alien, sí, del extraterrestre, de Ridley Scott, sí, el que está detrás, ¿no? En sí, plan Moebius y algo así. Sí, ese me gusta, que murió también, vivía en Suiza. Ese también me gustaba mucho los principios de la aerografía, porque antes de meterme en todo este mundo, empecé a investigar mucho cómo era el mundo de la aerografía, que se hacían los decorados antes. ¿Qué es eso de aerografía? Aerografía es airbrush, es como un tipo de boli que se pintaban las Harley Davidson antes, y entonces hacían como dibujos en los cascos y hacían dibujos en las motos, y todas las partes de decorados antiguos en televisión y teatro, incluso las máscaras y los escenarios, se hacían con aerografía, que es como un boli, como una pistola, y se creaba así. ¿Y tiene algo que ver con la pintura mate, que estaba tan de moda en los 80 para hacer los fondos, los decorados? La pintura mate, esa mate paint que ponían en muchas películas de George Lucas. No tiene que ver. Estos son efectos especiales. Yo me he pasado más en efectos especiales. ¿Y eso se llama FX ahora, los efectos. Sí, y es la parte que más me gusta. Es todo pantalla verde, ¿no? Sí. El croma. El CGI, que ahora está tan de moda, que es una peli y parece un videojuego. Bueno, eso es otra realidad que ahora vamos a entrar en otra dimensión. Es complicado hacerlo pasar por algo natural, ¿no? Se ve como muy exagerado, todo a mucha velocidad, muy perfecto, pero como al mismo tiempo poco natural, muy virtual, ¿no? Porque todavía la IA, la inteligencia artificial, no sabe acomodarse a los ritmos nuestros. Entonces tú detectas las cosas como nosotros tenemos tiempos, tenemos fallos, tenemos errores, y entonces la IA y todo lo que se envuelve en ese mundo, tú le das órdenes, pero todavía no pero está mejorando una barbaridad. Aquí nada, bueno, ya no distingues la realidad de la ficción. Si las imágenes que estás viendo realmente han sucedido, si no sé quién ha matado a no sé quién ha muerto, tal, ha explotado. Y dentro de unos años será el concepto de Dios.
la IA. Esto del 7 Ibiza es muy importante. ¿Tú crees que algún día los artistas quedarán relegados en un segundo plano, se tendrán que retirar porque la inteligencia artificial nos habrá suplantado a todos y lo hará muchísimo mejor y más rápido y más perfecto? No, los artistas lo que van a pasar ahora en el plano siguiente que viene, los artistas van a ser los ingenieros de la nueva realidad virtual. Porque ¿Pero van a los dar ejecutores? Sí, los nuevos ejecutores, porque la IA lo que está haciendo ahora es recopilar y coge una base de información a través de todo lo que la sociedad le da para formar un nuevo pensamiento. Pero le falta la parte más importante de nosotros, que es la chispa de luz alma que tenemos nosotros, y el artista es lo que tiene más, lo que destacamos en la música, en las esculturas, en la arquitectura, yo pienso que vamos a ser los ingenieros que le damos las órdenes. Claro, porque la inteligencia artificial, la realidad virtual, Internet, la máquina, el Terminator, las emociones, los sentimientos, el alma, la esencia, todo eso no lo puede fingir, no lo puede hacer ver. Entonces, claro, ¿tú crees que detrás habrá un artista, pero quizás quien ejecute será la inteligencia artificial, que siempre lo hará mejor que el artista, desgraciadamente? Sí, pero el que le da las órdenes es el artista. El que más le puede... Será una mezcla de artista e ingeniero, porque el ingeniero es el que empieza a dar todo el proceso de cómo le gustaría la obra. Y entonces le va dando órdenes para crear. De todas formas, ¿tú crees que la gente valora más hoy en día la perfección que esa esencia divina, ese alma que puede haber detrás de la creación, aunque tenga errores? O sea, la gente lo que valora es, mira qué bonito, qué perfecto, y no tanto que detrás esté un humano. Yo creo que son dos mundos diferentes. Se va a dividir en dos mundos en un momento. Yo eso espero, que sobrevivan los dos y que sean paralelos. Pero bueno, no podía asegurarlo. Te voy a hacer una pregunta muy etérea y muy abstracta y muy rara, ¿vale? Pero responde con tu interior. Me interesa y me inquieta mucho poder entender cómo funciona tu proceso de creación. Es decir, tú primero en el subconsciente, en el inconsciente, en tu interior, ves la obra y luego la plasmas. Allí hay imaginación, hay creatividad, hay creación, en definitiva. Pero, ¿cómo nace una obra tuya? ¿Primero la ves con los ojos cerrados y luego intentas que se plasme en la realidad y se haga real? ¿O cómo nace ese proceso? Pues digamos que para que lo entiendan más el público en general, es como decir, es como que tú, digamos, para ponerlo en un ejemplo, compras una casa y está vacía. Entonces tú te haces un planteamiento sencillo que dice, aquí meto un sillón, sería aquí 2 plantas, sí. Aquí 2 sillones, aquí 3 banderas. Más o menos. Eso me ha pasado esta mañana. Yo cuando veo un lugar donde tengo que crear o donde tengo los conocimientos y digo, bueno, aquí hay que ponerle esto o hay que transformarlo como si fuese, no sé, un circo, pues entonces digo, pues vale, pues aquí voy a poner unas telas, aquí voy a poner un dibujo, aquí voy a poner un payaso. Y ya cuando empiezo a formar la idea, después me hago un holograma y el holograma lo divido, que empiezo a decir, vale, esta parte tengo que usar los colores rojos que resalten, esta parte es la parte central, tengo que poner el payaso, esta parte tengo que poner unas luces. ¿Pero ese holograma es mental o lo pones por escrito o haces un croquis? No, yo lo trabajo mental. Normalmente yo no me apunto nada, aunque tenga 10 proyectos a la vez, no me apunto nada. Es decir, puedo tener, cuando es muchas cosas que a lo mejor me olvido dentro de esos hologramas, tengo muchos detalles, esa agenda pequeña, digo, pues aquí tengo que llamar a Jordi, tengo que llamar a Jordi que me olvidaba que hora. A las 11. Claro, era a las 11. Entonces, dentro de todo lo que me organizo, sí que me pongo cosas que destaquen porque a lo Cuando mejor... dices holograma es una imagen mental, ¿no? Sí, una imagen mental, pero casi todos los seres hacemos como un holograma, significa como si a lo mejor tú te haces como una red de araña y entonces en esa red tú te empiezas a distribuir las cosas, o te lo puedes imaginar como una biblioteca, o te lo puedes imaginar como si fuese partes más importantes, parte central. Y hay como una especie de cuadrícula en función de la zona, claro, del entorno. De las cosas más importantes. Con los colores, con los tonos, con el contenido. Pues es muy interesante.
Si te parece, el 7 Ibiza, vamos a repasar tu obra, ¿vale? Tus creaciones, así, a Vamos grandes allá. rasgos. Todas las ramas que tocas, toda esa versatilidad que comentábamos, toda esa diversidad de proyectos, yo creo que se podrían englobar en varios aspectos, en varios puntos. Por ejemplo, uno que ya has comentado antes es el arte urbano, el street art, cuando haces los grafitis, cuando haces los murales. ¿Tú creas grafitis en persianas metálicas de tiendas, por ejemplo? Sí, me piden mucho. He visto también que dibujas bolas de cristal y setas alucinógenas en pubs de brujas. Sí, es amigo mío. Muy interesante. Me lo ha pedido muchas veces de decorarlo. También haces decoraciones prehistóricas en cantinas mexicanas o sultanes en restaurantes indios. También. ¿Todo esto surge bajo demanda o el proyecto lo propones tú? ¿Te dicen lo que quieren o tú dices, mira, aquí yo creo que dadas las condiciones del servicio, del local, yo lo que haría es, a ver qué te parece, ¿te dan manga ancha o te lo acotan mucho lo que quieren? Pensemos que todo lugar lo primero que quiere tener es una visibilidad mejor y potenciar su negocio, digamos. Normalmente cuando me dicen, oye, yo tengo esta esquina muerta o yo tengo esto aquí que se ve feo, es para darle una rentabilidad y el dibujo que le haga le potencie mejores beneficios, tanto visual como monetario. Es un entorno más agradable, la gente Claro. repita. Y eso entra en la parte de mis estudios y conocimientos. Yo no hago las cosas porque me ha apetecido. Ha tenido un estudio y entonces digo, mucha gente, como tú me has dicho, los hindú, ahora mismo, un mexicano, ellos piensan que dice, este lugar está muerto, pero me Vamos a gustaría que revivirlo. hagan algo bonito para que se saquen foto y lo suban a Instagram y Claro. me etiqueten. Entonces empezamos a entrar en la rueda de la tecnología ahora, como se está moviendo todo esto. Para hacer eso tienes que saber primero tener mano fina, hacer un buen trabajo en una decoración adentro en un restaurante donde va la gente a sentarse a comer y va a estar en un lugar bonito y tú tienes que dejar una obra como una iglesia, digamos. Que sea, a su vez, una especie de museo. Claro, tiene que ser una decoración fina. Una exposición, una galería de arte casi. Claro, totalmente, porque desde sushis, hindús, mexicanos, diferentes tipos de personas que dicen, a mí me gusta tú cómo le das toda esa parte envuelta de decoración a mi local, pues cuando repiten o quieren montar otro más, dices, oye, quiero hacer unos murales, pues me vuelven a llamar o me recomiendan y eso me lo he ganado, creo, por las manos mías y por mi oficio. Y confían en ti y tú aportas las ideas y tienes bastante libertad. Mi para tipo de proponer. pensamiento que tengo. Bueno, y te sentirás muy a gusto con la libertad, que no mediante una demanda muy acotada, ¿verdad? Sí, aparte tienes que saber un poco tener clase para eso. No puedes hacer y darle... a veces me ha pasado que me llaman para unas cosas y digo, esto no te lo hago porque no va conmigo o no vas a valorar el trabajo que yo te estoy haciendo, porque también unas cosas que yo me tengo que sentir cómodo donde trabajo. Si no me siento cómodo, yo digo, estoy pintando, te estoy dejando una obra de arte, un lugar donde va a venir a comer, y si están ahí con griteríos, con esto, con lo otro, con tal, que se pelea la mujer, porque a veces me ha pasado que hay negocios que son familiares y voy a pintarle un cuadro o voy a pintar el cuarto de la niña y al final ahí salgo con un dolor de cabeza. Las pymes que se matan entre ellos. Y digo, aquí no vuelvo más. Sí, es una guerra civil muchas veces. También tienes que ser buen comercial a la hora de convencer y de proponer para que acepten tu A veces la propuesta. gente es muy cuadrícula y no entiende que tienes que darle una publicidad y que lo tuyo tiene que ser más comercial, no el gusto tuyo. Porque si tú eres que te gusta el metal y qué tal y cual, una cosa es tu gusto personal y otra cosa es lo que vendes al público. Hay que pensar en el gran público. Claro, tú tienes que pensar, tú tienes que traer gente que te consuma y para gente que te consuma tienes que vender el producto que quieres vender, no lo que te gusta a ti. A ti te puede gustar lo... Sin duda. Otra faceta que también desarrollas y que trabajas es el body paint, la pintura corporal y también la confección de máscaras. Lo he englobado todo en el mismo apartado. Por ejemplo, tú pintas, tú maquillas, tú caracterizas, tú disfrazas a modelos y las pintas con tus propias manos. No sé si alguna vez alguna chica te ha acusado de meterle mano cuando estabas pintando. No. Además 016. No. Ten cuidado.
Pero nunca. de todas maneras, a mí esto me apasiona. ¿Cómo puedes pintar a una persona y que parezca que está vestida cuando en realidad solo está en ropa interior? O solo lleva el slip o las braguitas, pero hasta los pechos los puedes llegar a pintar. Primero, la primera parte que tú me has dicho, yo soy una persona muy profesional. Yo no estoy para tonterías, ¿me entiendes? Entonces, el cuerpo tiene que ser para mí una obra de arte andando, y siempre lo digo. Segundo, me ha pasado con muchas chicas que han venido alcohólicas o han venido drogadas y le he dicho, te das media vuelta y te vas. Es decir, porque lo mío... Tú tiene aquí que no ser... pintas nada, le has dicho. Claro, aquí no pintan nada, digamos. Las chicas o chicos, cuando han estado, he tenido casos que chicas se han sentido a lo mejor con miedo, que se han sentido con cosas, le digo, a ver, yo tengo que hacer una obra, tengo que hacer unas sesiones de fotografía, o tengo que hacer una pasarela, o tienes que salir, yo tengo que hacer una buena obra, déjate de tonterías, relájate. Te voy a tocar como el que toca un instrumento. Claro, como un modista. Tienen que entender que yo soy un modista. Incluso hablo esto, lo otro, voy mirando la geometría. Porque cuando trabajas con un cuerpo, trabajas mucho las dimensiones y las geometrías. Y entonces tienes que trabajar eso en un tiempo récord. A lo mejor en una hora y media, un buen trabajo. Y tiene que quedar bien. No tiene que sudar. Si tiene algún problema de piel, si tiene algún problema que la piel le es alérgica, hay otros factores, tienes que romper los miedos, tienes que saber si se sabe mover en la cámara o no sabes. Entonces de ahí entran muchos factores donde yo primero le pregunto. Incluso le digo, no te pongas crema ese día, porque hay algunas que se ponen crema en la piel y todo eso hace que salte la pintura, o si le pongo tape, cinta, también se sale. Esto te quería preguntar, ¿utilizas como cinta aislante negra alrededor? Hay una técnica... ¿Eso para qué es? ¿Para acotar las zonas o por qué lo haces? No, porque es una técnica que nació nueva, que es hacer como geometrías, como si fuera un trancadís, como si fuese un mosaico, y ahora se hace mucho con cintas. Entonces hago geometrías y dibujos así, con cualquier tipo de estructura que tape las partes de pechos y las partes interiores, y lo hago con ese estilo que gusta mucho. También has caracterizado a personas, a invitados en la televisión, por ejemplo, del Grinch, de Reno, de personajes de Halloween. Sí. Eso también se te da muy bien, o sea, no solo pintar cuerpos, Sí. sino caracterizar de manera integral, normalmente la cabeza, Sí. incluso los brazos. Sí, depende, claro, tienes que saber un poco, cuando haces el Grinch o haces Avatar o haces la novia cadáver o haces cualquier personaje, pues te tienes que fijar muy bien la cara que tiene la persona, lo que tienes que ocultar, porque Imperfecciones. claro, no, a lo mejor tiene mucha papada y le tienes que aquí poner negro para que no se vea, entonces tienes que saber jugar de ocultar, hacer un juego de luz que ocultas. Adaptarte a lo que tienes e intentar mejorarlo y también disimularlo, pero siempre en función del modelo. ¿Y cómo confeccionas las máscaras para esos modelos que tú caracterizas? Bueno, las máscaras, primero pienso un personaje, como te explicaba antes, de crear una idea, y veo cómo darle forma a esa máscara. Utilizo una cabeza de corcho, que le saco las dimensiones, me lo pruebo, primero empiezo a trabajar con unas cintas o con cartón, y ahí empiezo a dar forma como me gustaría, o la sensación. Como yo hago parodia y cómico, tiene la cabeza larga, tiene los picos así, pues entonces veo la parte que quiero totalmente exagerar, deformar, darle pues un rollo sátiro como muy grotesco, y es la parte que me gusta mucho de los 80 y de los 90, se usaba antes muy exagerado todo. Esa libertad, esa imaginación, que no había complejos, que y todo ser era diferente, posible. sí, no había complejo, y ser diferente y tomarlo con gracia sin hacerle maldad a nadie ni nada, solamente tomo unos personajes míos y lo exagero. Sin duda. El 7 Ibiza, acabas de comentar dos aspectos que quería tratar contigo. Uno es el humor, que siempre te caracteriza, que siempre va contigo, siempre lo tienes muy presente. Y dos es que tú también haces un poquito de actor, porque en televisión, en el programa de Toni Rovira, tú te has caracterizado, has interpretado un montón de personajes que han nacido de tu imaginación.
Uno es, por ejemplo, Pachecus, que es el manager del 7 Ibiza, Sí. que siempre va con una cinta VHS, Sí. que nunca acaba de mostrar su contenido. Sí, También te has caracterizado como paquete sorpresa de Navidad. De sí, paquete. De Pinhead, de la película Hellraiser, con pinchos en la cara y Sí, con una cuadrícula también. y el rostro pálido. así es. De vikingo, de plátano, Sí. de sapo, de Son Goku, de Dragon Ball, Sí. de samurái. Y uno de tus últimos personajes, creo que me comentabas que era el último que has creado, Bueno, del Getas. El Getas es uno que ha salido ahora, que es un poco como un personaje muy de ahora, que como así un joven, como que tiene mucho morro y va y toca, pero como todos los adolescentes y tal, el Getas, y entonces es muy deformado. Tiene mucha jeta. Sí, tiene mucha jeta. Y luego está el Pirri, que el Pirri es como un poco rollo kinky de los barrios, el rey de los kinkis, que tiene la cabeza así. A veces me llaman Frankenstein porque dice, ¿qué cabezón que eres? Es verdad. Y tenemos a Pachecus y... Yo con Pacheco ese otro día te llamé Homer Simpson en la televisión porque también tenía un aire. tiene la cabeza O el así. abuelo de Sí, los Simpson. También tiene un aire. Y también la nena. La nena es una inflable, gorda, así. Es una como que nenaza. es una nenaza. Y como toda niña adolescente, ¡ay, que me dejaron venir y tal! Me voy a comprar un helado o tal. Entonces, son personajes y que hacen reír. Yo atrapo al público y siempre me dicen, ¿de qué te vas a transformar o qué vas a hacer? Y claro, es fuera de mí, quien soy en persona, tengo esos personajes que le estoy dando vida y que hago cosas como mucha parodia, como, "Ey, que me gusta estar contigo, Tony, ¿qué haces, tío? Nos hacemos un selfie". O el Pachecus, así, "Hey, el Pachecus, ¿qué tal? Que estamos aquí. Sí, el 7 está pintando por ahí unos trajes. Esta es una cinta. Te traigo una cinta de otro artista que quiero traer aquí". Entonces, Va a ser un claro, es una cinta que ya ni existe, pero es un formato antiguo y me gusta darle vida también a lo que es parte de nuestra sociedad de hoy en día, porque también tenemos que mostrarle a las generaciones que vienen cómo nosotros hemos ido, qué es lo que tenemos un humor sano, que tenemos una parte que la hacemos divertir, que hacemos entretener y que podemos hacer las cosas bien sin tener que meternos con nadie ni nada, que es una cosa que lo digo un poco reivindicativamente, que no hay que meterse ni con nadie ni nada malo, simplemente buscar la esencia de las cosas buenas y hacer reír a las Y personas, porque autoparodia. creo que en estos tiempos Sin complejos. hay que hacer reír al público. A ti te encanta hacer de actor y tú cuando eras pequeñito seguro que disfrutabas con los cómics de Ibáñez, de Mortadelo y Filemón, porque Mortadelo cambia de Sí. disfraz cada 3 segundos. Sí. Y también con los carnavales y con Halloween, tú seguro que te volvías loco cuando eras pequeño o adolescente, ¿no? Sí, sí. Debías disfrutarlos al máximo. Ya Sí. tenías la esencia entonces. Bueno, esa esencia, un poco, sí, podamos decir en los años más... A ver, luego vino la parte de que estaba toda una parte que en el plató entraban personajes un poco ridículos y que más cuando he estado aquí y todo eso me estaba... Vamos a hablar de esto. La tercera faceta artística tuya son las colaboraciones en televisión. Si no me equivoco, llevas 15 años participando, colaborando como artista en el programa de Toni Rovira. ¿Puede ser que ya lleves 15 años? No, 15 años no, con ¿Cuántos Toni Rovira no. Con Toni Rovira en plató estando allí llevo 2 años. Pero antes habías salido en televisión. Pero antes estaba en otras cosas de televisión, pero no era directamente con cosas como... Con Toni Rovira estoy ahora 2 años 2 consecutivos, que estoy como 2 días fijos. El año pasado hacía casi toda la semana y es que Toni cada vez me pidas más cosas. Me dice, tienes que venir. Cada vez tienes que abusa venir. más de ti. Sí, pero lo que pasa es que Toni, yo tengo un problema que choco con él, porque Toni me dice, tienes que venir con algo fino, porque viene este artista y este artista es consagrado y tal, y tráete algo sorpresa, y me aparezco en el paquete sorpresa, o me aparezco con, no sé, me vengo Pachecus, de Alien o que de es muy Pachecus o tal, y él me dice, pero no tienes vergüenza tú, me dice, no tienes vergüenza, como dice, hay Como que... tu programa en general. Y entonces yo le digo, ay, déjame, yo improviso. Eso siempre. Y entonces nos reímos y él muchas veces me mira y se ríe,
¿sabes? Y yo le hago guiños, le tiro besitos, como diciendo, aquí estoy, como si fuese su hijo, ¿sabes o no? Más como si fuese una fraternidad. Él Y te digo, quiere. tranquilo, que llegamos a buen puerto. ¿Y cómo llegaste a la televisión hace 2 años? Bueno, me presentaron, una persona me presentó y me dijo de hacer un body paint, y entonces como estaba la parte más discotequera, que hacía más como con las cintas, más así, y él me dijo, oye, puedes volver, pero me haces algo más teatral, un fundamento de maquillaje más teatral, así como máscaras o como Betty Boop o Avatar. Empecé con más y dije, sí, no hay problema. Y ya te de quedaste. ahí ya me lié y ahora ya tengo personajes que... Porque ese ámbito no estaba en el programa de Tony Rovira. No, había un Tú has aportado pintor. el ámbito más material, más de creación pictórica. Yo creé en un arte cuerpo, en cara. en movimiento, creo, ahí. Ese aspecto de crear un arte en movimiento y que le da una parodia, y de que ahí los personajes, piensa que el año pasado con Joan Quiles y Linesca Collins creaba unas obras, antes de yo hacer el personaje, creaba unas obras de los que pintaba, y a uno le hice salir con una ducha. Le fabriqué una ducha de 2 metros, que le hice una ducha que salió Alrededor. Sí, alrededor, que le hice un cinturón atrás como que se estaba duchando, Aquiles, y entonces le hice salir como en baños, como en paños, y salía así, y a Linesca Collins la sacaba como si fuese el hombre, y entonces le dije, sacar con la canción de Pimpinela. Sí. Entonces, de ahí creé un show, un espectáculo, y empecé a entender más lo que es transmitir una obra completa. En poco tiempo, porque con Tony es así, en poco tiempo, tengo unos minutos ahora, unos minutos después, tengo que coordinar, pero la verdad es que Tu muy arte bien. es material, algo que se plasma, algo que se toca, algo que se ve, y el resto de artistas se dedican a otra cosa, a cantar, a bailar, a presentar, pero claro, tú eres un artista material, físico. Yo creo que tienes que transmitir emociones rápidas. Mi concepto es de que tú tienes un periodo corto en la tele, entonces tienes que ver cómo de alguna manera le pegas un subidón de adrenalina o de risas o de emociones, ya puede ser una cosa o la otra, y eso creo lo que a mí me consagra, me hace diferente al resto de personas. Y me gusta eso, como el que canta le gusta cantar, o como el que... Y aunando esa energía creativa, material, con la interpretación, llegas a más público y más a través de la pantalla de la televisión. Claro, porque eso después le puedo dar pinceladas, que hago una parte de drama. Si nos basamos en la parte de teatro más antiguo, todo el teatro que había antes, incluso en los años 60, era mucho de comedia y risa y de lloro. Incluso las caras se pintaban mucho más, de la época de Chaplin. Era muy así, muy de transmitir con mímica. Has vuelto a los orígenes. Una cuarta faceta tuya muy interesante también es el arte contemporáneo, o sea, lo que es la modernidad urbana. Y tú tienes proyectos que van sobre pintura sobre muro, has pintado muros, motivos vegetales, ahora me estoy acordando, o también incluso en lienzo, tú haces cuadros, has presentado exposiciones, por ejemplo, en la barraca del barrio del Carmelo, aquí en Barcelona. ¿Tú crees que el arte sobre muro es efímero? O sea, que tarde o temprano viene otro pintor, otro grafitero y te lo acaba borrando. ¿O hay algún tipo de respeto por la obra urbana que puedas encontrar por la calle para yo creo que no taparla? La urbana es como la primera publicidad que tenemos en la calle. Sí que puedo decir que me he creado con artistas muy consagrados ahora del arte urbana, que están en Miami, o que están aquí, o que están en Ibiza, y me he creado con un círculo, porque muchos venían a Ibiza cuando no eran nadie, ahora están trabajando para Desigual, o Custo, o en cine, o lo que sea, y tienen su propia gama, o su propio sello. Marca personal. Y han venido cuando no eran famosos a Ibiza, me decían, oye, Siete, que me quedo en tu casa, que voy un fin de semana, nos vamos por ahí, salimos, venga, va, esto. Vale. Claro, y tal, y éramos chavales, y esa es la primera ventana que se usa. La calle. Claro, los luego muros. cuando entro en la parte pictórica mía, más de lienzo y tal, yo creo incluso viendo ahora
cosas que he hecho, como este que le tapa como una bolsa y que hay fuego, o este terrorista que hay de rosa. Creo que yo inconscientemente... Robocop, Catwoman... Sí, yo que inconscientemente he creado muchas cosas que ahora están pasando con el tiempo. Como que voy dejando algunas pistas de la parte de la sociedad en que vivimos. Entonces, después de ver las cosas, digo, ah, mira, esto se parece o se identifica con esto de aquí o tal. Anticipas el futuro. ¿Y tú crees que hay transferencia entre lo que has hecho en los muros y que luego se acaba plasmando en un lienzo? Hay una diferencia bastante amplia, porque yo sé que afuera tengo que hacer algo más comercial. Y más informal, quizás. Sí, y dentro a lo mejor hago más mi rebeldía y más lo que quiero sacar de cosas más internas. A veces puedo tener, como la Catwoman o el Robocop, hago cosas más comerciales, pero a veces, como el de la Pantera Rosa, Sí. la Pantera Rosa es una cosa que está mostrando mucho las personas encerradas, atrapadas en una cuadrícula donde está mostrando que está bien y está mostrando con un martini, muestran muchas cosas a la misma Está tomada vez. en la cama, creo. Sí. Sí. Entonces, en su cubículo. En su cubículo, en su cuadrícula ahí metido, y te muestra como que muestra que está bien, pero está Hay una soledad encerrado y en un una soledad aislamiento. y tiene que sacarlo con el alcohol a la misma vez. Y con las redes sociales, a lo mejor, también. Entonces, Y lo que a veces toco temas un poco que pueden dar a hablar. Pero de actualidad. De actualidad. Siempre de actualidad para generar un debate y una introspección, una interpelación. Yo dejo la mente amplia. Interpelas a la gente a través de tus obras. Sí. Y lo que te decía antes que a mí me intriga, cuando tú pintas un muro, ¿ha venido algún punto suspensivos detrás y te lo ha pintarrajeado por encima? Normalmente no. ¿O hay algún respeto tácito? Normalmente no. Piensa que ¿Hay aquí... algún código deontológico entre pintores grafiteros Sí, para hay no un tapar la código. obra de otro? Hay un código y un respeto. Pero siempre hay algún imbécil que hace su firma. Bueno, siempre hay, es normal, en todo. Pero yo tengo puedo calcular... Aquí en la calle, puedo tener más de 300 obras. Más de 300 obras puedo tener mías. Que son obras. Que son obras grandes y tal. Y algunas se han tapado, otras no, porque ha cambiado el dueño, porque esto, por lo otro. Pero yo he pasado por muchos lugares y suelen estar, y en Ibiza también. Y Lo siguen que pasa estando. que en Ibiza he tenido más decoraciones adentro en las discotecas. De todas formas, cuando tú terminas una obra, lo importante es la foto, ¿no? Es lo único que guardo. Lo que perdura seguro. Toda la vida. Y lo que puedes colgar en redes sociales. Claro, claro. Bueno, hay una quinta faceta tuya que es la dirección artística en proyectos visuales y también la organización de eventos. Cómo tú ejerces de director, de coordinador y en unos contextos que podríamos denominar creativos o institucionales o como lo quieras llamar, por ejemplo en discotecas de Ibiza como Amnesia, en otros lugares. ¿Tú te cuesta mucho montar un acontecimiento social? Cuando ejerces esa dirección artística o cuando organizas un evento, ¿cuesta mucho manejar a las personas? ¿Hay mucha traición, mucha gente impresentable? Bueno, ahí hay dos preguntas. Sí. Entonces quiero decir, ahí hay una parte que si me cuesta mucho armarlo, a mí me encanta, me vuelvo loco. Cuando tengo una locura, digo, a mí dame toda la locura que sea, mientras más grande mejor. ¿Te sumerges? Sí, me meto ahí y digo, bueno, tal, ahí soy el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Estás en tu salsa. Claro. En el desorden. La isla del Dr. Moreau. Sí, creo todas las locuras que puedo. Y segundo, cuando tengo que tú me has dicho, ¿no? Que tienes que salen todos de monstruos, salen todos de zombies, o son zombies contra vikingos. Tengo que hacer una obra así, ¿no? O en una discoteca, que va a haber un cantante y después sale uno, ¡ay, el cocinero que sale! Pues tú tienes que salir así. Pues la verdad es que no tengo problema. Sí, a veces puedo tener problemas con los egos de los artistas. Ahí estamos. Cuesta mucho manejar a la gente, ¿verdad? A veces tengo problemas con los egos de los artistas porque hay que pararle un poco los caballos, los carros, porque entonces le digo, mira, yo más o menos sé cómo manejo mi obra, yo sé lo que quiero y sé la visualización que quiero de ti y sé el carácter que quiero sacar de ti y potenciarte en esto. A mí no me importa si tú después en tu casa, ¿sabes?, te disfrazas de oso yogi. Yo no te quiero de oso yogi. Yo aquí te quiero que hagas esto y entonces que me hagas un papel así o tal, así, o esto, lo otro.
Y a veces, mira, me pasó hace 2 años que tenía un evento que fue muy bien y tenía una drag que la disfracé de bailarina española. Una drag queen, Sí. con plataformas y todo. De flamenco española. Encima. Y era en el medio del centro de Barcelona, encima, y todavía tenía barba y bigote. O sea, y entonces le decía, baila con tal, y dice, es que yo para esto no sirvo, y estaba fumando afuera. Métete en el personaje, métete. Claro, y entonces mientras más la hacía, más risa daba a todo el mundo porque veían así. ¿Tú qué miras? Era un ¿Sabes? contraste, era un Claro, tú contraste. Y entonces era un contraste tan chocante que a mí me gustaba así, ¿no? Y parecía como El orgullo gay parecía. sí, no, parecía, pero como uno que sale en, yo no sé si es en El gato con botas o tal, que dice, hola papito, así, que sale así, entonces, ¿cómo estás? Y entonces yo le daba más parodia y esos puntos, esos vértices que nadie ve, es donde yo me vuelvo loco en crear. Cuando digo, aquí te potencio esto, Le sacas punta al matiz. claro, le saco punta y entonces todo el mundo se ríe y muchas cosas, hago muchas parodias y me dice, es que me sacas así. Me ha pasado, me ha Pero pasado. manejar a la gente cuesta cada vez más. Sí, y más las mujeres. Eso no Las se, mujeres no, a no veces- se puede decir, oye, aunque sea verdad, aunque sea verdad. A veces me toca y tal, pero las mujeres normalmente cuando tienen que hacer pasarelas o tal, también puedo ser, a veces están en sus días, a veces tal, y entonces le digo, relájate. Pues se pelean entre ellas, a ver Se quién es la pelean, protagonista, quién es la Bueno, a mí secundaria. eso no me ha pasado, nunca. A- Sí me ha a pasado veces sucede. que están en sus días o que esto, que lo otro, y a lo mejor Y hay un cúmulo de emociones También. incontrolables. También. Y los hombres somos más prácticos, quizás. más espontáneos. Bueno, una sexta faceta tuya es que también has creado esculturas, por ejemplo, para los premios Ecuador Moves the World 2025. Sí, fue un desafío grande eso. Creaste esculturas de 2 metros Sí. con papel cartón pintado en negro y envejecido y oro. Así es. Y no sé cómo fue ese proceso creativo, estás diciendo que fue laborioso. Tampoco sé si participó tu compañera en televisión, la ecuatoriana Jackie Carrillo. No sé Pues si tenía algo que Jackie ver. no lo sé si actuó. Porque ella es ecuatoriana, por eso te lo pregunto. Sí, no sé si actuó, sé que me pidieron eso y sí que es un desafío. ¿Te costó mucho hacer esas esculturas de 2 metros? Me costó y en poco tiempo. Además, El problema es en poco tiempo tener que elaborar, porque tenía como en 15 días que preparar 4 o 5 de 2 metros, que eran 2 grandes, 2 más pequeñas, que iban al tal, entonces, y en papel cartón. y en papel cartón. Es ese papel que se moja, que luego solidifica. Sí, sí. Es decir, y en un tiempo tal, eso tienes que hacer una estructura, que lo haces con alambre, primero das forma y luego lo empiezas con el papel a envolver y luego le das capas de pegamento, Y de más esto, capas, de y lo más otro, capas, y más vale. capas y trabajar. ¿Y pesaba mucho o qué? No, Porque deben ser no pensaba, ligeras. pero como lloviese se acababa la quedaba fiesta. puro alambre. Claro, da suerte que no llovió. Y eran unas esculturas que imitaban los trofeos que se entregaban. Sí, así es, iguales, Ah, pues muy bien. iguales. La verdad es que eso llama mucho la atención porque se ven artísticas, se ven obras, pero al mismo tiempo parece algo como sobrenatural. Parece algo de cómic que haya aparecido allí Sí. en la realidad. Parece un dibujo que tiene volumen, Transmutado, claro. que ha cobrado vida. Mm. Eso también es apasionante. Una séptima faceta tuya es que eres un apasionado de la realidad virtual, de la inteligencia artificial, multimedia, como lo Sí, quieras llamar, que sí. tienes tus gafas de realidad virtual, que siempre Sí. dices que las vas a sacar, que las vas a sacar. Sí, Por ejemplo, hace unos años participaste en un evento, el Día Mundial del Circo, en Ibiza, y aportaste una demo tuya hecha con realidad virtual. ¿A ti esto también te apasiona? Crear vídeos virtuales, dibujos que se mueven. a mí me apasiona, pero creo que el mundo no está preparado todavía a esa interactividad. Es decir, es un mundo como más personal, meterme las gafas o trabajar con la IA. Creo que el mundo en sumergirse en una profundidad de transformar mundos, es como hablar de la muerte ahora mismo. No se puede y creo que hay gente que todavía se no intuye, está preparada. se vislumbra, pero no se conoce. No, la gente no está preparada, todavía está. Es como decir, a mí me pasa ahora decir, estamos preparados, que dentro de poco lo veremos. ¿Preparados, Ya- listos ya? Estamos preparados ahora para los aliens.
Bueno, Y ya yo creo que nos lo están soltando, nos lo están introduciendo. Sí, nos lo están soltando, pero no estamos preparados ahora mismo a decir, tengo un ser con una diferente luz, una diferente molécula, una diferente Un poquito piel. más verde. Claro, entonces mucha gente tendría pánico, para esas dimensiones ahora mismo no está preparada la ciencia. Estamos bastante primitivos, puedo predecir. De todas maneras, a ti te encantaría ver cómo tus dibujos cobran vida y se mueven por el espacio y parece que tu creación ya es real, como Pinocho y Gepetto. Mi sueño sería empezar a trabajar con hologramas. Y se lo dije a Maxi Show la otra vez. Digo, yo me vería en alguna manera, si hiciera de ingeniero, empezar a trabajar con hologramas, traer a Elvis aquí, ponerle la luz y que Elvis está aquí, que cantase al lado mío. Y creo que sería una faceta nueva para mí o potenciar, que de hecho se hizo en Estados Unidos, creo uno de Michael Jackson o algo así. Sí. Todavía estamos muy verdes en ese concepto para trabajarlo bien, o no se está poniendo tanto dedicación, esmero, para ver que... Tanto énfasis, pero bueno, es el CGI, la pantalla de croma, lo que comentábamos hace un rato. Y por último, la octava faceta artística tuya es la marca de ropa El 7 Ibiza. ¿Cómo nace esa idea y qué pretendías con esa línea de prendas? Esa idea sale con el body paint. Esa idea sale con de tanto trabajar el body paint y moldeaje y esto, pasarelas y discoteca y bailarinas. Aprovechar que lleven una ropa interior del 7 Ibiza, claro, con la franja. Y esa la creé prácticamente para colaboraciones con artistas o con tal, porque lo que te comentaba, bueno, antes fuera del plató, es que no puedo competir con Shane, no puedo competir con... Entonces, por precio y por difusión. Claro, las doy de regalo para algún artista o algún DJ o algún cantante y lo uso como una colección más privada. Y cuando haces body paint sería como tu firma de la obra que aparece en la tira elástica horizontal, claro, de la solapa. Mi publicidad. Así ya no tienes ni que firmar. No. Porque ya está firmado. Claro. Y tienes la publicidad encubierta, como las camisetas de fútbol que tienen aquí su publicidad. Claro. Es buena idea. Gracias. Estas son tus 8 facetas. No sé si tienes otras ramas más de creación, aparte de las 8 que hemos comentado. No, de momento no. Ya se te ocurrirá una novena y una décima. Ya vendrá con el tiempo. No, de momento no, creo que estoy bien. Aparte, estoy en muchos proyectos a la vez, tú lo sabes. Y a grandes rasgos, ¿cómo definirías el estilo propio 7 Ibiza? Cuando tú antes comentabas que la gente va por la calle, que puede ver un dibujo tuyo en una persiana, en un muro, donde sea, y lo identifica con tu persona, contigo como artista, ¿cuál es esa esencia, ese estilo del 7 Ibiza? Si lo tuvieras que definir con palabras, que ya sé que es muy complicado, pero... Que como lo pongo en el Instagram ahora, dirección artística. Dirección artística significa de que tú le puedes dar, yo qué sé, las mismas empresas grandes, McDonald's, Coca-Cola, quieren hacer una campaña de Navidad o quieren hacer, y siempre necesitan una mente de dirección artística, luego un director de fotografía, luego, porque los que llevamos dirección artística, tú le das una idea, luego entran otra gente que entran dibujantes, pero tienes que plasmar la idea. Y plasmar la idea es lo más difícil ahora mismo para empezar a dar toda una forma, a ver un terreno, que tú quieres un terreno, hacer un festival y dices, ¿cómo creo una mini ciudad aquí? Porque tengo que hacer un festival, tengo que hacer los baños químicos, tengo que hacer salidas de emergencia, tengo que traer aquí la ambulancia, tengo que poner el escenario, tengo que traer este artista de este género, tienes que poner la seguridad, tienes que hablar con el ayuntamiento para tramitar todo eso, y todo eso primero tiene que trabajar con un director artístico. Pero después pasa la ingeniería. Cuando alguien ve un dibujo tuyo, así como tú puedes ver un dibujo de manga o de anime y decir, mira, me suena a Akira Toriyama, o ves un cómic, me suena a Francisco Ibáñez. ¿Tú crees que la gente ve un dibujo tuyo en la calle, en un lienzo, donde sea, y hay algo que caracteriza al 7 Ibiza? En la parte de la pintura, sí. En la parte de la pintura, sí. Porque tengo los colores o los trazos. Tengo unos destellos y unos destellos. O los rostros. Tengo un estilo que hago muy rollo, como unos trazos sueltos, y a la misma vez tengo unas partes como que hacen unos brillos y un efecto más... Y decías que ahora lo hacías como más rápido y más fluorescente y más la fiesta de Ibiza. ¿Eso también te caracteriza? Sí, sobrepotenciar el mismo dibujo.
De todas formas, ¿hay algunos temas o conceptos o símbolos que se repitan en tu obra? Porque hay artistas que hay, por ejemplo, no sé, Dalí con los relojes fundidos. No. ¿Hay algún leitmotiv, algún No. objeto, algún elemento que aparezca en varias de tus obras? No. Que yo sepa, no, puedo repetir algún elemento, pero lo hago a veces para rellenar algún espacio o algo, pero normalmente no. Un tema es un tema y otro tema es otro tema. Te adaptas a la obra en concreto. Sí. ¿Y tú crees que abarcas demasiado o en la variedad está el gusto? ¿Haces demasiadas cosas distintas o crees que deberías dedicarle más energía, más empeño, posicionarte en una en concreto, o te gusta toda esta variedad para no aburrirte? Creo que hay algunas cosas como la parte más... Hay algunas cosas que le pongo más empeño, que estoy más ahora como el body paint o como las máscaras, que le pongo más empeño que a la pintura, que es la primera materia mía. La primera materia, tú me has hablado ahora, ¿qué opinas de tu pintura y cómo lo ves? ¿Y qué opinas de hacer un festival o algo grande? Son dos cosas diferentes. Yo creo que la primera materia mía es la pintura y que ya me sale solo y que es como algo más espontáneo y de día a día. Y creo que cuando tengo un proyecto grande que elaborar, o de televisión o de teatro o de un evento o una sala, tengo que pensar en más puntos detallados en un largo tiempo que no en hacer una obra, porque hacer una obra me dicen, oye, quiero una Coca-Cola, quiero una cerveza, y lo veo, lo pinto y ya está. Pero sin embargo, si tú mañana me llamas, oye, que tenemos que hacer un plató aquí grande con un montón de cosas que se van a desarrollar para un tiempo, a lo mejor me gusta más empeñarme en eso. De todas formas, tu esencia siempre está en todas partes, hagas lo que hagas, siempre eres el mismo artista, aunque la manera de plasmarlo sea distinta. Sí, sí. Vamos a hablar de espiritualidad, el Siete Ibiza. Dime. Me ha sorprendido constatar que eres un artista agradecido por los días que te son dados para poder crear, para poder imaginar, y también das gracias a los que están y a los que se fueron. ¿Eres una persona espiritual? ¿Tienes presente esos referentes, esos familiares, esos amigos que quizás ya han fallecido, han ido al otro barrio, pero tú notas sus energías y crees que te ayudan y están Yo creo contigo? que sí. La espiritualidad es importante. Bueno, son en tu vida. diferentes cosas lo que tú me estás preguntando. Sí lo podemos enmarcar en la parte de espiritualidad. La parte de espiritualidad es en general de que yo transformo mi energía y la potencio para, primero, rechazar las malas vibraciones. Esa concentración previa que tú necesitabas antes de embarcarte y de enfrentarte a un proyecto. Segundo, para transformar mi energía en energía positiva, que transmita energía positiva para los demás, que sea recíproca. Entonces, cuando yo me concentro en mí para transformar algo, que lo transmuto, que lo paso, mi idea pasa a ser un sentimiento. Mi sentimiento se transforma en algo, en risa, en esto, en buenos momentos, en buena vibración, en buena armonía. Así estoy trabajando mi energía, mi espiritualidad en algo positivo. Y estás Primera aportando parte. a la sociedad Y estoy aportando, estás provocando alguna reacción. Claro. Y segunda parte, eso también con las pinturas, ¿eh? Con las pinturas hago eso. Yo quiero transmitir algo y que se pierdan en mis pinturas, que le transmita algo, y eso transforma una energía positiva, ¿vale? Segunda parte, la parte de que de los fallecimientos de amigos, parientes que no estén conmigo, puedo tener pensamientos que a veces noto que ellos están cerca de mí, o hay una transmutación después de la muerte que dicen, bueno, he tenido un recuerdo contigo o he tenido esto contigo, porque a lo mejor yo puedo estar más cerca de ti o tú cerca de mí. Eso si piensas que después de la muerte hay vida, que yo creo que sí, eso es otra cosa, y te respondo que sí, que yo noto que a veces podemos tener las personas familiares y tal que nos aportan para que nuestro camino sea mejor. La energía, en definitiva, no desaparece, se transforma, pero no muere.
La Entonces, energía la energía no desaparece. La energía o baja o sube. se transforma, Se pasa a transforma, otro pero plano. eso es algo que las personas no saben. Cuando tú bajas de grado, de niveles de vibración, donde tú te encuentras con seres negativos que están en ese nivel de vibración. Y cuando tú subes, que empiezas a notar a otros tipos de energías. Y conectas en función de tu propia vibración. Totalmente. Con unos espíritus o con otros, con los Claro. buenos, con los malos, Es los que te bajar o aportan, subir. Como los que te bajan, Sí, los que te parasitan también. Hay Los gente de muy abajo. parasitada y muy poseída. también. Porque estás bajo en densidad. Esto no sé si tiene que ver con espiritualidad, pero ya te lo comenté el otro día en la televisión. Me encanta tu frase: vamos a jugar con el monstruo, vamos a entrar en sus ojos, dentro de sus ojos. ¿Puedes explicar esa frase? Yo creo que tiene mucho que ver con el proceso creativo y con meterte dentro de la obra, ¿puede ser? ¿Qué quieres Sí, decir bueno, con eso viene de meterte una época de los 80. en los ojos del monstruo? Es como decir, bueno, viene de varias cosas. Primero que esa frase la dijo J mayúscula en los 80 y yo se la copié, pero también viene de una manera como decir, tú estás creando un Frankenstein o estás creando un dinosaurio, tú mismo me estás dando de comer, pero tú no sabes cuando yo crezca qué te voy a dar. Te voy a arrancar los ojos. Más porque o menos. Si crías cuervos... Entonces, lo que pasa es que en eso puedo hacer un énfasis, es que la gente, cuando me ven, que me ven cara de gringo, me ven cara bonita, me ven cara de con los ojitos, no se imaginan quién soy, ni lo que puedo llegar a crear. Un monstruo. Un monstruo. Entonces, cuando se dan cuenta el potencial o cuando se dan la fuerza que tengo o la diversidad de crear o de tal, se dicen, es que no lo pareces, me dices, es que pareces un niño bueno, un poco, no tontito, pero Lo sí tengo un poco... escondido. Claro, y entonces ahí es donde saco mi verdadero yo. Porque el 7 Ibiza, esto es curioso, nosotros tenemos 5 sentidos, pero Sí. tú, sobre todo la vista, ese sentido lo debes tener muy desarrollado, más que el común de los mortales, y debes ver cosas que nosotros no vemos. Cuando miras a una persona, un rostro, un cuerpo, una obra, un dibujo, tú quizás la vista la tienes como sentido, el sentido puntero, muy desarrollada. Sí, la vista y la percepción de las cosas. Yo trabajo mucho con... El volumen, la profundidad, Yo trabajo las mucho, sombras. es como decir, como que en el fotograma. Lo mío es más el fotograma, yo trabajo mucho la velocidad de un coche, la velocidad de un tren. Entonces yo todo lo que veo aquí, después me voy a mi casa y yo te digo, la esquina aquella yo metería, te falta un tal. Entonces en ese periodo de tiempo de yo que he visto todo esto, digo, aquí le falta esto. Y es la gente ahí donde dice, hostia, ¿cómo se ha captado en esa parte que nadie se había fijado? ¿Y tienes memoria fotográfica? ¿Recuerdas imágenes? ¿Recuerdas dibujos? Cuando en mi obra y en mis cosas sí, después en otras cosas no. ¿Y de lo que vas viendo por la calle que te llama la atención? ¿Algún logo, algún dibujo? Sí, puede ser, a veces. ¿Algunas letras? A veces puede ser. Ya estamos terminando. Vamos a hablar de tus proyectos futuros. El próximo 8 de febrero, a partir de las 2 de la tarde, tú estarás de tardeo, ron y rumba Venezuela, en el Charles Music Hall de Ciutat Bella, aquí en Barcelona. Caracas en el 2000, Live Rafa Music DJ Juan Carlos. ¿En qué consiste este evento, este tardeo que tú estarás participando en él? Bueno, esto... ¿Lo organizas tú, este evento? Toda la dirección artística, un poco pero la dirección artística me decía, no los artistas, sino la parte de darle toda una fusión, un decorado, que ahí meto como sorpresa, va a ir un disfrazado que va a ir como... De Maduro. De papagayo, no, va de papagayo. De Maduro esposado. No porque no me quiero meter en política, si no haría mucha parodia ahí. No, pero es que yo lo pensé, digo, Venezuela con la que está cayendo, Caracas, uy, uy, uy. Lo que pasa es que como está muy en auge ahora, lo de Venezuela, sí que quiero hacer una parodia ahí, quiero hacer una... Con un papagayo. Con un papagayo que me he disfrazado yo de papagayo, pues lo voy a meter ahí para que la gente se... Porque los papagayos son muy típicos allí. Entonces va a haber como si aquí dijésemos la época de la movida, como si fuese la época de la movida, pero a su estilo.
Movida madrileña, pero adaptado a Venezuela. Claro, a su estilo. Y como hay mucha cultura venezolana y ahora están todos como muy revueltos, pues los junto ahí y digo, bueno, de aquí vamos a hacer algo muy bonito. Y aparte bonito. del papagayo, ¿has pensado en decorar el entorno? ¿Habrá más caracterizaciones, más disfraces? Bueno, hay una parte que va a haber un escenario que me gustaría que estés. Hay un escenario donde va a haber músicos y luego va a haber DJ y viene toda comida venezolana y rom de Venezuela. Va a ser como que se transforma mucho en la gente se va a transformar. Bueno, vas a ir transformada. Una fiesta normal que beban, ¿sabes? Venezolana. Pues habrá que verlo, esa dirección artística en el 8 de febrero en el Charles Music Hall de Ciutat Bella y a ver el Siete Ibiza cómo lo ha montado. Oye, ¿tú quieres transmitir algún mensaje con tu arte o ejerces el arte por el arte? ¿Tú qué legado quieres dejar con tus obras? ¿Qué quieres que la gente entienda o qué conocimiento quieres transmitir con todo lo que tú haces? Bueno, eso es una pregunta muy profunda. Todavía no pienso. Reivindico algo. No es que reivindico, es que marco la etapa de mi vida en la que estuve. Es que he pasado por aquí. No es que reivindico, simplemente estoy mostrando a todos en la época que estoy viviendo, en las cosas que he hecho, en cómo veo las cosas. Tu existencia. Mi existencia, y creo que si tengo que dejar algún legado es dirá cómo el 7 hacía las cosas, sus tipos de eventos, sus tipos de fiestas, o sus tipos de pinturas, o su body paint. Sus miradas. Claro, y porque al final lo que creo es una atmósfera yo. Yo no es que creo una cosa, lo que creo es una atmósfera total. Dices, parecía que nos metimos en los años 20 o en los años 80. Llena de sentimientos, de emociones, de energías, con tu alma ahí plasmada también. Y eso son unas sensaciones que la gente se lleva o que las goza mientras está ahí en presencia de tu obra. Yo creo que sí. Pero los elevo, te plasma a ti. Que los elevo y entonces les sube la energía porque vienen preocupados por esto, por lo otro, porque hay preocupaciones por todos lados y más ahora. Entonces yo le elevo la energía y eso es lo que se llevan de mí. Los buenos momentos. Juegas con los colores, con los brillos, con los claroscuros, porque con eso también subes o bajas las energías. Porque claro, ahí es donde tú le estás dando un contraste, donde tú transformas a la persona y tú le sacas un contraste de color. Y la frecuencia de onda, lo que te llega. Le impacta y se queda grabado eso y yo creo que las personas dicen, wow, me acuerdo de cómo salió disfrazado, cómo era esto, cómo era lo otro. Si lo potencio más, pues... De todas maneras, el crítico que mejor te entiende y el más sincero son los niños. ¿Alguna vez algún niño te ha dicho algo de alguna obra tuya que has pensado, este sí lo ha entendido? Una vez... Y los adultos, ¿no? Una vez estaba pintando una esquina, que era todo esto como un jardín con flores y tal, una floristería. Y pintas muy bien los insectos, que yo lo he visto. Muchas gracias. Y una niña me dejó, como tardé 2 o 3 días en hacer toda esa esquina, una niña me dejó una carta que me puso, señor pintor, yo estoy muy contenta del dibujo que me está dejando en la esquina de mi casa, voy a la escuela, al colegio, y dice, estoy muy orgullosa, me gustaría conocerlo, pero siempre que vengo del colegio nunca lo encuentro. Y eso para mí fue uno de los regalos más grandes que encontré, que dije, qué emoción que una niña me deje una carta, una niña pequeña, pero niña o niño, ¿me entiendes? Es decir, bonito, sí, pero fue muy bonito la dedicatoria, y a mí me toca cuando alguien viene así, me toca mucho la fibra que viene una madre con su niño en silla de ruedas, o una abuela, o que viene alguien de la calle, y a conocerte y a conocerme, incluso yo pintando un mural o algo, si hay un vagabundo y yo me estoy comiendo un bocata, lo parto y le digo, toma, cómetelo conmigo, la mitad, ¿qué te parece la obra? Y empiezo a hablar con el vagabundo y el vagabundo se queda cuadro conmigo, es decir, ¿qué tío más humano? Es decir, no tiene nada que ver que yo esté en la televisión, en teatros, que esté en un montón de cosas, cuando yo me pongo... y tu obra es para todo el mundo, claro, sin distinguir la clase social. Totalmente. Pues sí, muy bonito lo de pintor que pintas las horas y los angelitos negros y tal. Con amor. No, pero es cierto que los niños tienen una visión, una pureza, una nitidez, sí, que nosotros quizás esa inocencia hemos perdido, ¿no? Son el futuro de mañana. Ojalá.
Ya terminamos. ¿Qué metas artísticas tienes para los próximos años? ¿Qué proyectos? ¿Se puede anticipar algo o está latente en el candelero y mejor no desvelarlo todavía? Bueno, este año voy a hacer muchas cosas voy ¿Y a hacer. estamos a enero todavía? Muchas cosas, muchas emociones, van a haber muchas cosas que os van a hacer reír, que los van a volver nostálgicos, que les voy a sorprender con un montón de emociones, con un montón de proyectos que tengo ahora para futuro, ya vais a ir viendo, con diferentes temáticas, con diferentes colaboraciones, con diferentes artistas. Nos vamos a sumergir en el mundo de eso, nos vamos a sumergir en el mundo del tango, en el Buenos Aires de 1940. Estoy en proyectos muy grandes, nos vamos a meter mucho en la parte de lo que era John Travolta, los años 80, va a haber muchas cosas que estoy creando ya y lo tengo en proyecto para armar. Muy bien. Y que en la tele se va a ir viendo todo también, las pinceladas de cosas que... Llegas a mucho público, incluso en Sudamérica. Sí, incluso que voy a tocar la fibra y las emociones de muchas personas. ¿Puede ser que tengas una hermana que baile tango? Tengo una prima. Una prima. Una prima. Y Sí, ahí ya ha también venido, sí. te puedes una asesorar. prima, sí. Pero yo le pongo parodia, le pongo más cosas, el Bueno, farolito le pinto. Es Eso está decir, muy yo bien. hago muchas cosas. Le pones más ritmo. La decoración. Bueno, la última pregunta te la tengo preparada. Creo que te va a gustar. Ya no sé qué me va a preguntar. Es de- Porque a estas alturas... Es de cosecha propia. ¿Te dice algo la fecha 15 de septiembre del 2022? Así en frío. Solo han pasado 3 años y medio, más o menos. 15 de septiembre del 2022. El 15 de septiembre del 2022, en tu Instagram, tienes un post que reza literalmente: un día daré una entrevista y se van a cagar algunos. Pues bien, ese día ya ha llegado. Aquí tienes tu micrófono, La de tu gorila. cámara. Ya puedes decir lo que quieras para que se caguen algunos. Todos los micrófonos son tuyos. No. ¿No quieres que se caguen algunos, si te Ibiza? No, porque la verdad no tengo... 3 años y medio esperando esta oportunidad, tío. No tengo maldad a nadie. ¿Sabes? Pero para No quitarte tengo- la espina, Ya creo ¿va? que ya se han cagado en el camino. A Les has echado laxante Yo en creo la que bebida, ya o se algo. han cagado en el camino. No tengo maldad contra nadie, no tengo... Es decir, creo que las cosas han ido yendo todo en una evolución. Yo, la verdad, no pensaba que iba a llegar a este nivel de las cosas. Vamos a decir unas cosas. Mi primera parte era la decoración y el arte urbano. Yo nunca pensaba que iba a estar como en este papel conmigo mismo y desarrollar las cosas y ser una mente pensante, porque ser una mente pensante para la sociedad, ser más intelectual, eso a mí me posiciona para mí, me posiciona a ser más sencillo con las personas, no mirarlo con un ego, no mirarlo con desprecio, ni decir, mira, no, me pone en una posición más de humildad. Entonces, si quieres que transmita a alguien, aquí las puertas dar a la están... gente, amar a la gente, aportar. El monstruo está domesticado. Hay que mirar a los ojos al monstruo. Sí. Hay que meterse dentro de esos Está ojos. domesticado ahora mismo, ¿vale? Pues te quiero dar las gracias. Ha sido un placer entrevistarte, el 7 Ibiza. Yo creo Muchas gracias a que la ti. gente va a aprender muchísimo de esta gran versatilidad, de todas las ramas, de todos los palos que tocas. Y Muchas a ver gracias si a ti. alguien, a partir de esta entrevista, se interesa por tu obra, te sigue en televisión y a ver si nos mantienes puntualmente informados de todos esos proyectos que están a Lo punto haré. de salir a la luz en este 2026. Y muchísimas gracias. Te voy a dar un abrazo. Y nos Muchas seguimos gracias viendo a en ti. televisión, sin duda. Claro que sí. Claro que sí. Gracias. Gracias a ti. Caleidoscopio multicolor con Jordi Brugal. Can we do it then?